Hasta no hace mucho tiempo atrás, hablar de salud mental era tabú. Eso hizo que aprendiéramos a ocultar nuestras heridas y dolores más profundos, a creernos rotas, incompletas, problemáticas, pero sobre todo a sentirnos solas y a tener que mostrarnos fuertes y poderosas, aunque por dentro nuestro mundo se venía abajo. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Como una pieza de porcelana destrozada reencuentra su utilidad y al mismo tiempo aumenta su belleza, resaltando con oro la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicar el kintsugi en nuestras vidas. Si sufrimos alguna situación dolorosa que nos dejó huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo lo que dejó en nuestras vidas. Según el kintsugi, además de la importancia de la recuperación funcional del objeto, su valor más grande radica en la aceptación de lo que se rompió como parte de su historia. Las roturas y las reparaciones forman parte de esa historia y tienen que ser mostradas en lugar de esconderlas. Así nos damos cuenta de que en nosotras también vive la naturaleza de la transformación, especialmente en aquellos momentos en que la vida simplemente nos golpeó y tuvimos que enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidas a un episodio de Historias Reales, Personas Reales, una sección de Psicología de la Vida Cotidiana por Coti Pedrosa. Un espacio para compartir nuestras heridas doradas, porque más allá de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo que hacemos es verbalizar esa gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices. Advertencia. En los siguientes episodios se abordarán temas delicados relacionados con la salud mental que pueden ser sensibles para algunos oyentes. Nuestro objetivo es crear conciencia y proporcionar información valiosa sobre estos temas. Pero es importante recordar que si vos o alguien que conocés están enfrentando una situación similar a la que hablaremos en este episodio, no dudes en escribirnos o pedir ayuda a un profesional de la salud. Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias Reales, Personas Reales. Yo tengo el placer de entrevistar a una emprendedora que admiro muchísimo, que sigo hace bastante. No estoy hablando nada más que ni nada menos que de Sofi Barbotti, o más conocida también como La Chica Como, también. Hola Sofi, bienvenida. Un placer enorme tenerte acá para, hablar de algo diferente a la flexiplanificación. Hermoso, gracias Coti por invitarme. Me hizo muchísimo sentido poder estar acá, así que feliz de ser parte. Me encanta y como siempre, digo esto de, me encanta traer a mujeres de diferentes rubros, ¿no? Y que capaz justamente no estén relacionadas directamente con la salud mental, porque inevitablemente es algo que nos atraviesa a todas las personas, ni hablar, emprendiendo, es una montaña rusa emocional. Y me parece que está buenísimo esto de poder humanizar, ¿no? Y a veces hay tanto, por suerte está cambiando, pero hay tanto a veces prejuicio o esta idea de que me pasa solamente a mí, y escuchar a otras voces y darse cuenta de que, no estamos solas, nos pasa a todas, o estamos todos en una, muchas veces es muy alivianador, ¿no? Entonces, obviamente, el objetivo del podcast no es sustituir ningún proceso, sino el dar información y poder como sentir lo que llamamos en psicología humanidad compartida, ¿no? Y sentir que no estamos solas, y eso para mí ya es un montón. Así que, sin mucho más preámbulo, voy a ir con la pregunta con la que empieza siempre en estos episodios, y es, ¿en qué momento de tu vida fue que te diste cuenta que, tengo que dejar de mirar por otro lado, tengo que poner mi atención acá, tengo que trabajar en mi salud mental o tengo que hacer algo al respecto con esto? Me encanta. Siento que fueron muchos momentos de la vida, como muchos mini clics, te diría. Sí fue muy notorio para mí
cuando pasó a ser como una responsabilidad, por ejemplo, de mi mamá, que tipo, hija, tal cosa, terapia. Mi mamá muy a favor de la terapia, entonces vengo de una casa donde de por sí se hablaba mucho de emociones, de salud mental, siempre hubo libros de autoayuda, de psicología, como que es algo que en mi casa se mamó mucho. Qué bueno. eh, sí, un montón, la verdad. Creo que tiene que ver muy con mi historia familiar también, digamos, pero sí, el primer clic fue cuando, como yo lo hice por cuenta propia, digamos, ¿no? Como ya no había alguien observando si me desbordaba o lo que fuera, sino que fue como, che, posta que no puedo mirar por otro lado. Y fue tipo a los 21, diría, 20, 21 años, que ya estaba estudiando en Córdoba, ya vivía acá en Córdoba. Y eso, antes había hecho terapia, pero más por divorcio de padres, tipo situación, familias ensambladas, pues de ambos lados, etcétera. Entonces por ahí creo que si veo un patrón repetitivo en mi adolescencia, sobre todo en mi adolescencia, más que en mi infancia, no, no tanto, me desbordaban mucho las emociones, o sea, como que me enojaba un montón. Soy muy de Aries, ascendente en Escorpio, o sea, como que el desborde de emociones era extremo y creo que en esos momentos me ayudó mucho a entender qué cajita de herramientas necesitaba, siendo una persona muy mental encima. Entonces es como, no, bueno, seguro que este es un desborde. Y a los 5 minutos se me pasaba y estaba ok. Y sí, del otro lado, como, che, pero esto que dijiste igual duele o tal cosa. Bueno, cuestión, eso más de chica, cuando me vine a vivir a Córdoba a estudiar, la facu me costó una banda, o sea, tuve 11 años en la facultad, los 11 años me costaron más, menos, idas, vueltas, dejé, volví, etcétera, pero sí me pasó ahí a los 20, 21 que me encontraba en una situación como no sé si perdida, sino más como, che, hay un montón de cosas que me están superando. ¿Viste cuando decís, hay muchos problemas que tengo abiertos o muchos frentes, Sí. que no es que era solo la facu, solo una relación de pareja que había terminado, algo con mis amigas, algo con mi amiga con la que convivía, eran como muchos frentes donde de repente era como, bueno, voy a ignorar que esto es un problema, más era, voy a ignorar que esto también me genera malestar, hasta que llega un momento que decís, Ya está. ya está, no quiero seguir viviendo así. Que de nuevo, no era algo tan extremo, o sea, no es que era, ay, no quiero seguir viviendo así, sino como tiene que haber otra forma de encarar mejor las cosas. Y me pasó que antes de empezar terapia, tuve como prueba, o sea, terapia así de ir a un psicólogo, Sí. tuve como probaditas holísticas que dije como, mira qué bueno que está cuando te sentís re bien. Una de esas fue cuando me empecé a hacer masajes, o sea, parece una pavada, más no lo es, como que volví al cuerpo un montón y fue como, mira qué lindo que es que la mente esté relajada, mira qué tal cosa. Siempre hice yoga, desde los 8 años hice yoga, Muy entonces chiquita. de chiquita. No es que soy re yogui tampoco, hice, dejé, etcétera. Pero ya iba a yoga y ahí había un montón de cosas que se acomodaban. Sí. Y sí me pasó que antes de ir a terapia tuve como ahí el mini click un verano que pasando por una librería me gustó siempre mucho leer y vi un libro que era de Jorge Bucay que se llamaba, creo que El Camino de la Felicidad o Encuentra tu Felicidad, algo así, que eran como 4 libros, El Camino del Amor, El Camino de la Felicidad, El Camino, creo que de la Soledad o algo así. Me compré el de la felicidad y lo empecé a leer y dije como, pará, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y ahí llamé a mi prepaga y dije, hola, sí, quiero empezar terapia, ni idea dónde, ni idea con quién. Y bueno, ahí empezó como todo un camino de, más nunca solté terapia. Distintas terapias, pero nunca las solté. ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque a veces también está como este mito, prejuicio, si se quiere, de que si vas, por ejemplo, a un psicólogo de una mutua, una prepaga, una obra social, que la atención no es tan buena, que, ¿no? O sea, como que hay mucha cosa alrededor, a veces también tiene que ver por las condiciones en las que se trabajan dentro de esos ámbitos. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? Para mí fue como, soy muy proactiva y fue, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? Y llamando al 0800, era como lo que más cerca tenía y en ese momento, o sea, yo te estoy hablando tipo 2013, creo, 2012, Sí. no es que mis amigas iban mucho o sea, no es como ahora que si me pongo a hablar con mi grupo de amigas, todas tenemos un terapeuta para recomendar, digamos,
incluso múltiples terapeutas o ya colegas que conocemos emprendiendo y que, che, esta es psicóloga que se especializa. No, entonces agarré el carnet de mi obra social, llamé, me dijeron, sí, tenés que venir acá a una sesión, como para que te digan, y siento que llámese suerte, llámese destino, llámese, no lo sé. Me tocó una persona en la prepaga que la verdad siento que era muy humana. eh, Aparte de eso, ir, o sea, como para poner más incluso impronta, yo tenía OSDE en ese momento, es entrar a una oficina corporativa a contarle a alguien que vos tenés problemas, digamos, ¿no? Pero me acuerdo que la chica fue súper amorosa y me dijo, mira, por esto que me contás, yo te derivaría con alguien de la terapia sistémica. Ahí me enteré que había distintas corrientes, o sea, a los que no venimos de la salud mental, yo estudié licenciatura en economía, o sea, Claro. nada más lejano. Entonces, hay corrientes, claro, yo pensaba que psicólogo es igual a psicoanalista, más no, ahí me No. enteré que había un montón de cosas. Y ese psicólogo que tuve, que se llamaba Flavio, me acuerdo, no me acuerdo su apellido, pero su nombre era Flavio, que era rarísimo, tenía su lugar de trabajo a 2 cuadras de mi casa y fue un proceso espectacular. O sea, creo que desde ahí me volví como, no quiero decir fan de la terapia, porque es un proceso re incómodo. No sé si hoy sería la misma persona si no hubiera pasado por ese proceso, con esa mirada, con esas herramientas en ese momento que después me dio mucha cintura para un montón de otras cosas, ¿no? Como y que haya sido de la corriente sistémica, es la única terapia que yo probé. Siempre estuve como más seducida por la Gestalt y como otras corrientes también. Después cuando fui conociendo, digo, pero sí me acuerdo una de las primeras cosas que me dijo como, ok, la vida funciona como un sistema, ahí como que ya sentí un match, siempre me gustaron los sistemas, tenemos que ver cómo es tu sistema y qué es lo que no está funcionando. Y fue como, pará, no es que toda mi vida no funciona, no es que yo estoy falladísima, sino que es entender que hay cosas de este sistema que para mí hoy no funcionan y que pueden funcionar. Y fue un proceso impresionante, o sea, como impresionante, impresionante. Vos decís que cuando en este momento, cuando fuiste, o sea, como que había muchos frentes abiertos, ¿no? Y inevitablemente trabajar en todos los frentes juntos al mismo tiempo es agotador. ¿Dónde fue como el decir, bueno, vamos a empezar por acá, ¿no? Como, bueno, en esto principalmente vamos a poner el foco. Y yo siempre digo que después se genera lo que se llama el efecto dominó, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces todo, por más de que hoy ataquemos a esto, sabemos que va a repercutir en esto otro y después en esto otro y así sucesivamente. ¿Dónde fue como ese decir, bueno, empecemos por acá? Eh, Diría que fue en mi familia, más viéndolo como muchos años después, siento que fue en mi autoestima. O sea, como en mi autoestima y en lo que yo creía que debería ser de X forma o de tal forma, darme cuenta que con lo que tenía o con lo que sentía o lo que fuera, se podían hacer un montón de cosas y como que dejé de buscar un poco en ese proceso como la mirada. O sea, yo sé esto, soy la hija mayor de 2 familias ensambladas, tipo alumna súper prolija, tipo hija no problemática, como un montón de etiquetas que tenía quizás hasta ese momento. Y me acuerdo que uno de los temas que en su momento había hablado era como, bueno, pero ¿qué? ¿Tengo que ser una mala hija para que, tipo, tener atención? ¿Me tengo que portar mal? ¿Tengo que tener problemas? Lo que fuera. Y fue como, ok, no, pero pará, más allá de eso, ¿por qué querés hoy tanta atención o esto? Y claro, era en realidad porque había un montón de otras cosas que no me estaba haciendo cargo o que habían quedado ahí más como heridas quizás de antes. Y la verdad que cuando empezamos esto a trabajar mucho mi autoestima, lo que yo quería, lo que me gustaba, terminamos trabajando muchísimo como cómo expresar mis emociones sin tipo pasar así de exploto y digo todo lo que siento y lo que pienso, ¿verdad? A decir, ok, esto que digo es mi punto de vista, lo estoy viviendo así, el otro lo está viviendo de otra forma, también es válido que piense distinto a mí. Yo no podía entender que la gente piense distinto de mí. O sea, esto es, hoy lo escucho y digo, pero ¿cómo pensaba eso? ¿Entendés? Más lo Había una pensaba. sola forma para mí. Yo decía, pero sí, esto es sentido común y es Claro. el menos común de todos, ¿viste? Y sí, creo que fue autoestima, digamos, como el tema central y eso, como reorganizar cositas
que estaban ahí como dando vueltas medio sueltas. Vos decís en esto, ¿no? De trabajar en la autoestima y en tu propia validación. ¿Qué herramientas sentís que de ese proceso, probablemente también con otros procesos que hayas tenido en el medio, al día de hoy te ayudan justamente porque la autoestima es algo que lo que tenemos que trabajar a diario, es algo, ¿no? Siempre hablamos de estos lentes que van mutando según nuestras circunstancias, nuestro contexto, las personas que nos rodean, o sea, nuestros trabajos y demás. Hay muchos factores que intervienen en nuestra autoestima, por ende, obviamente, va fluctuando. Entonces, ¿qué herramientas hoy decís, bueno, tengo esto para poder validarme, ¿no? En estos Mm. momentos. No recuerdo tan puntualmente esa primer terapia como con qué herramientas me quedé. Me acuerdo que me llevaba muchas preguntas, o sea, fue un espacio donde aprendí a hacerme preguntas, habitando la incomodidad de no tener la respuesta, digo, ¿no? Como decir, ok, ¿por qué me molesta esto? No lo sé. Ok, lo voy a evitar, voy a ver qué puede suceder. Sí creo que respecto a autoestima, lo que, no sé si lo que me terminó de ayudar, pero lo que me terminó de dar otra perspectiva fue cuando más de grande ya trabajaba, hice ese proceso de terapia, después no hice más terapia convencional, si se quiere, me pasé un poco más a terapias holísticas y empecé terapia floral de flores de Bach y como que con esa terapeuta, que hasta hace 2 años, sigue siendo mi terapeuta, fue como 8 años, proceso de terapia floral no es seguido, como por ahí es un proceso más psicológico. Con ella sí trabajé un montón de, como de herramientas concretas de decir, ok, pero cómo esto que yo siento y que quiero, lo valido para mí y está ok, y no importa lo que piense el otro, en mayor o menor medida, ¿no? Ni hablar, Obvio. pero como sí tuve que deconstruir mucho, real que no me doy cuenta qué herramientas concretas, me encantaría por decir una, siento que lo que más tuve que deconstruir es esto, ser la hija perfecta, la niña querida, como en esa perfección había un deseo de ser aceptada y que me quieran y bla. Y después cuando de repente me empecé a full querer como era y con lo que era, fue como, ok, hay gente a la que no le va a gustar mi trabajo. Esto te digo, trabajando en relación de dependencia en su Sí. momento. No hablar ahora que emprendo, o sea, no sos tu trabajo, no sos tu servicio, no sos lo que entregas. Como que creo que eso podría decir como herramienta, como 3 cosas que me quedaron bien. Uno, aprender a hacerme preguntas por más incómodas que sean. Segundo, escribir. Mi terapeuta de flores de Bach, siempre me gustó escribir. Tengo diario íntimos como desde los 8 años, o sea, siempre escribí mucho. Era medio como que un canal terapéutico. Pero cuando empecé Flores de Bach, en ese momento me pasó que yo ya estaba en pareja con quien hoy es mi esposo, con Nico, y había muchas cosas que yo depositaba en Nico y en mis mejores amigas. Y ella me enseñó como el filtrado, ¿viste? Pero el filtrado de decir, che, puedo escribir todo lo que me está pasando y no necesariamente volcárselo a otra persona, porque la otra persona también va a tener su sesgo, también va a tener su mirada, también a veces va a tener más ganas de escucharte y a veces no, o sea, y no por eso va a ser mejor pareja o mejor amiga, digamos. Creo que la escritura fue algo que como que me sanó muchísimo, porque aparte hay algo muy poderoso en el escribir, que es que cuando lo terminas de escribir, o yo al menos, siento una sensación de alivio y de vacío, como de decantado, que encima después cuando lo volvés a leer, como que decís, wow, yo estaba en este proceso hace 3 meses, o sea, no por ponerle un tiempo, no por rápido o lento, pero como por ponerle perspectiva, que ignoramos los procesos por los que pasamos. Y es como, bueno, dame otro objetivo, dame otro desafío Sí. ya. Y es como que eso me sirvió mucho y creo que lo tercero que me dejó, o sea, esto no sé si lo tengo todavía aprendido más, es ahí como una batalla, te diría, bastante seguida, que no puedo apurar los procesos. O sea, que hay procesos que me encantaría que se cocinen rapidito, tipo esto, bueno, me di cuenta que quiero trabajar mi autoestima, bueno, voy a empezar a decirme mantras de me amo, me amo, me amo. No sé si mañana te levantas amándote, ¿entendés? No Claro. sé si mantras es la única solución. Y entendí o empecé a aceptar en ese entonces que el proceso no es lineal y no es solo ascendente, no es solo lindo, digamos, es como te vas a sentir re bien, por ejemplo,
Autoestima en el trabajo, cuando hice esa terapia en relación de dependencia, 1000 puntos, cambié un montón. O me amplié un montón. Pero después empecé a emprender y medio que volvés a como una etapa inicial de esa emoción porque decís, che, no sé, el día que recibís el primer feedback negativo, te querés morir, decís, ay, no, está fea esta persona. Y después decís, bueno, no, hay un montón de otras cosas. Creo que eso como tercera herramienta, aceptar que el proceso no es lineal y como recordármelo. Que eso me parece clave, ¿no? Porque muchas veces hoy en día hay mucho mensaje, ¿no? Alrededor de esto de el proceso mágico, rápido, ya, y que muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Como psicólogos, que recibimos frustraciones, ¿no? De personas que, bueno, yo probé esto y no me funcionó, ¿no? O, pasa mucho, por ejemplo, que a veces con la meditación, ¿no? Bueno, no, medité una vez y no me funcionó. Y no, no te va a funcionar porque medites una vez. O sea, hay que construir un hábito alrededor de eso y hay que ir entrenando al cerebro alrededor de eso para que funcione. Y me parece clave muchas veces poder traer, porque yo siempre digo esto de que la foto no es el proceso. Y lo que muchas veces nos ayuda a las redes sociales es a creernos la foto, ¿no? Y, ay, mira qué bien que le va, mira qué suerte, ay, mira cuántas ventas tuvo, mira qué bien que a dónde está viajando, y compararnos constantemente con una foto, sin saber que detrás de eso probablemente hay un proceso como bien vos dijiste, de subidas, bajadas, momentos de mierda, momentos súper lindos, y me parece tan necesario poder como manifestarlo, ¿no? Y poder decir, que el proceso no es lineal ni es ascendente, en el medio van a pasar un montón de cosas y eso tampoco es un volver para atrás, ¿no? No significa que no aprendí tal cosa, es que son circunstancias, son momentos, son cosas que nos ponen diferentes desafíos. Ujú, total. Yo siento que siento que si hay cosas que me hubiera gustado saber de más chica o entender, siempre fui muy curiosa, o sea, creo que empecé a leer de, no sé, neurociencia a los 10, como cosas muy random. Y por momentos decía, creo que si no hubiera estudiado esto, siempre me gustó mucho leer sobre psicología, esto. Leía Bucay, en su momento había leído a Pilar Sordo, después fui cambiando, después ya me pasé más a una neurociencia tipo Stanislaw Bajraj. Bueno, fui como cambiando los gustos y las cosas, pero sí hay algo que me hubiera gustado como aprender de más chica, es al ser más compasiva conmigo misma, pero compasiva 360, esto, entender que va a haber días mejores, días peores, que va a haber veces que pueda más, va a haber veces que pueda menos, va a haber veces, o hay veces que me inspira escuchar a otra persona, y hay veces que necesito hacer vacío porque lo que le pasa a la otra no necesariamente, o sea, viste esto de como si yo pude, vos podés, y no Ay, no. siempre, Sí. digamos, ¿viste? Es como, sí, hay veces que ojalá y que si en algo puedo habilitarle un puente a otra persona 1000 puntos, pero es muy personal el recorrido y coincido con vos que las redes y salud mental es un tema que me encanta, súper recomiendo a Santiago Bilinkis siempre que puedo al respecto, pero creo que redes y salud mental es un temón, pero temón, 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 porque simplificamos la lectura que hacemos del otro y todo el tiempo hay algo recordándote que vos no sos tan linda, tan flaca, tan buena, tantas ventas, como que siempre hay algo que no sos, en vez de que quizás ni siquiera lo querés, digo, ¿no? Entonces, como que siento que la compasión me hubiera gustado entrenarlo de más chica. Hoy en día, ¿sentís que la tenés entrenada esa compasión? ¿Sentís que puedes ser más amable con vos y los procesos? Como Sí, esto que decimos, ¿no? Obviamente a subidas, bajadas, pero sentís que está más sí. entrenada. Sí, requete contra, y en los momentos en que no, me doy cuenta más rápido, o sea, no, se me puede filtrar, digo, ni hablar, Obvio. pero viste cuando decís, no sé, pero en cosas re concretas, te encontrás leyendo un posteo y decís, che, la rompió en el lanzamiento, me re alegro por ella, uy, yo estoy re floja en ventas, y decís, pará, claro, son las 9:30 de la noche, ¿qué hago en Instagram a las 9:30 de la noche? Puede trabajar 8 horas un día, ¿no? No tiene sentido. Entonces, como que siento que en ese sentido detecto más rápido o detecto a tiempo, no le pongamos ahí connotación más rápida, y también fui creando sistemas o mecanismos que me permiten volver a mí constantemente, porque al Una. menos yo me pierdo muy rápido, o sea, todo este compromiso que puedo tener conmigo y esta amorosidad y qué sé yo, un lunes
si tuve una semana desafiante el jueves, no sé, capaz que ya estoy queriendo mandar un currículum a una empresa, ¿entendés? Entonces, sé que tengo mis momentos o mis herramientas que son como un puerto, como un remanso, donde digo, ah, claro, por eso soy muy embajadora de la retro, prometo que no quiero hablar de mi planificación, pero como que fue algo que a mí me sirvió en lo personal y fue como, qué lindo se siente tener un remanso, donde puedo entender que hay semanas que sí, semanas que no, eh, y hoy siento que lo tengo más integrado, digamos, esa compasión. Bueno, igualmente esto que vos decís de la retro, o sea, yo es algo que siempre lo llevo mucho a los espacios, justamente para esto, ¿no? Porque a veces simplemente si no caemos en él, ah, esta semana no hice nada. Bueno, pero pará, ¿qué pasó esta semana? ¿No? O sea, te peleaste con tu pareja, te sentiste enferma, estás menstruando. Digo, hay tantas variables y cosas que pueden hacer, y aparte también ese no hice nada, que después te das cuenta que sí hiciste cosas, ¿no? Como minimizamos también pequeñas acciones. Y creo que esas retros justamente nos hacen como mucho más humanas y más amables en los procesos. O sea, que Total, realmente total. van con la retro, así que si quieres hablar de la retro, bienvenido sea, porque creo que tiene mucho que ver también con ayudarnos en nuestra salud mental. Sí, total. Yo siento que herramientas como la retro, que viene de algo re duro, o sea, como de Scrum Master, metodologías ágiles, de algo re duro, pero que por sí en Scrum Master fomentan mucho que la retro sea un espacio de confianza para el equipo, bueno, hay un montón de cosas ahí. A mí lo que me pasó personalmente cuando empecé a hacer la retro, que fue mucho antes de empezar mucho antes de imaginar que iba a emprender en esto, fue como esa sensación de llegar a los viernes y decir, llego agotada. Yo empecé siempre muy chica, esa es mi sensación también, como para dar contexto. De mis amigas soy la que primero empezó a trabajar por necesidad económica, o sea, ni siquiera por me quiero desarrollar, es como, ok, necesito empezar a laburar. La que primera se puso en pareja como más en serio, como que hay un montón de cosas que me sucedieron primera y me costó mucho por momentos encontrar mis pares, que amo a mis amigas con todo mi corazón, pero a veces no les había pasado eso, no había, más allá que había una empatía, no podían dimensionar quizás lo que estaba sucediendo, y después cuando les fue pasando a ellas, bueno, ya se fueron construyendo otras cuestiones, pero creo que cuando llegué por primera vez a la retro fue como darme cuenta de eso, ¿por qué estoy llegando cansada los viernes? ¿Por qué me siento, los domingos para mí eran un día tremendo, o sea, más cuando en épocas esto de exámenes, de trabajo excesivo, de un montón de cosas, era como que, ¿por qué siempre el domingo a las 7 de la tarde me siento mal? Ok, retro de esto, no es que me voy a sentir espléndida al próximo, eso me dio la retro también, muchísima perspectiva hacia atrás y hacia adelante, en esto de la compasión de como qué me voy a pedir a mí misma para el próximo ciclo. No es pasar de un domingo de mierda a un domingo glorioso, porque eso me genera, intenté, más solo me generó frustración. Fue decir, ¿cómo hago para pasar del domingo hiper angustiada a un domingo que por lo menos diga, ok, puedo empezar el lunes con paz mental? Bueno, Es un entonces montón. un montón. Y la verdad que eso me fue dando como mucha proactividad también. Y acá siempre que puedo recomiendo el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Para mí es un libro muy aburrido, o sea, no es de esos libros que re disfruté leer, no voy a mentir, pero es un librazo. O sea que si lo vas leyendo así como a fuego lento, con lo que te va resonando, hermoso, y su primer hábito es ser proactivo. Y es como, pero no de la proactividad tipo del currículum de soy muy proactiva, resuelvo problemas, sino como ser proactivo con eso que necesitas, como siento que en la sociedad de ahora, algo que yo me suelo recordar un montón o que tengo que recordarme un montón es somos muy del deseo, de la manifestación, de la abundancia. Creo que hay algo conectado hermoso con el deseo, que veníamos de un contexto donde el deseo era a los 60 años cuando te jubiles. Sí. Entiendo el contexto de por qué el deseo está ahora, pero que nos dejamos de preguntar qué necesitamos. Y a veces lo que necesitamos no va de la mano con lo que deseamos. O sea, a veces deseo crecer, voy a contar como en la última que ando habitando, pero deseo seguir creciendo con mi emprendimiento, pero necesito que sea sostenible en un año que Argentina está en recesión y el 90% de mis clientes viven en Argentina. Entonces, traer la pregunta del qué necesito a mí me permitió poder tener mejores contextos y entender qué puedo hacer también con eso. O sea, no solo lo que deseo,
porque en el solo deseo muchas veces encontré frustración, o sea, muchísimas, como porque carece de contexto, en mi caso, digo, ¿no? Sí, totalmente. No, y aparte también, si no, esto de solo el deseo, creo que también viene con esto que decíamos antes del si querés podés, ¿no? Y como, bueno, con el mero hecho de desearlo, bueno, ya está, dale, lo vas a poder hacer. Y hay veces que necesitas justamente evaluar el contexto, mis necesidades, porque capaz hay otras necesidades que en este momento no están cubiertas y necesito primero cubrir eso para después dar ese otro paso o ese salto. Y me parece clave, ¿no? O sea, para mí el qué necesito es una frase cual la Biblia de todos los días, o sea, es qué necesito hoy. Y tratar de darme eso que necesito hoy, ¿no? Como una cuestión también de autocuidado y de ayudar a veces a transitar los procesos, porque hay veces que tenemos un mal día y es, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mí? No para estar bien y caer en ese positivismo tóxico, sino para transitarlo de la manera más amable que se pueda. Mm, total, total. Y ay, te juro que coincido un montón, pero porque creo que amo el deseo y es un re lindo motor de búsqueda y de crecimiento y de todo, pero cuando el deseo se convierte en el recordatorio constante de lo que te falta, Uf, es como muy tóxico y siento que hay un montón de frases que en un momento fueron, esto es algo que trabajé un montón en terapia también, lo voy a traer, que en un momento hay creencias que son potenciadoras porque te permiten salir de un lugar, pero que después se van transformando en creencias limitantes si solo te quedas con eso que en su momento te funcionó. Una de esas frases para mí es como, si querés, podés. Hay momentos en que eso te puede potenciar un montón y hay momentos que vas a estar como un burro contra la pared, si quiero puedo, si quiero puedo, y más no, digamos, o sea, porque lo grites más fuerte no va a ser más real. Y creo que ahí en esto que traes, por ejemplo, en el día a día, yo hay días que menos 30 de energía y decís como, ok, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer hoy con estas actividades que tengo, con lo que tengo que resolver, etcétera? Y algo que fui aprendiendo mucho a gestionar en mí, o sea, siento que todo lo que facilito encima, primero y mucho tiempo antes pasó por mí lo atravesaste. hasta que termino de entender que es algo que le pasa a un otro. O sea, como que en eso me pasa que al escribir tanto, soy muy consciente de mis procesos y es como, ah, pará, si yo no tengo la misma energía los lunes que los viernes, cuando me estrugo que cuando no me estrugo, cuando hay luna llena que cuando no. No como el excusismo, sino como un hecho de observación, De digo, como un hecho autoconocimiento. de autoconocimiento. Es como, ok, si entiendo que esto es así para mí, hoy al menos, puedo elegir cambiarlo, si quiero cambiarlo, o puedo elegir usarlo a mi favor para otra cosa. Y me pasó mucho respecto a algunos hábitos, como por ejemplo hacer actividad física. Detesto hacer actividad física, o sea, no soy la persona más saludable del mundo respecto a actividad física. Si yo pudiera estar sentada con un té leyendo, ese sería mi mood de vida. O sea, como no haría Compro. ninguna otra cosa. O sea, estaría sola, ¿entendés? Como sola leyendo con un tecito, fin. Ahora, entiendo que hay un objetivo mayor que tengo, que es vivir una vida plena, saludable, y que una de esas cosas es hacer actividad física. Cuando yo entendí que hacer actividad física para mí no era levantarme a las 7 de la mañana y salir con el frío a hacerlo, lo puedo hacer en épocas de más calorcito, sí, vivo en un lugar hermoso, me puedo sentir más como abierta a eso, no obligarme en invierno, que sé que me gusta dormir, a las 7 de la mañana, pues ese hábito no lo voy a conquistar nunca. Entonces, creo que ahí hay cositas que se fueron cocinando respecto de mi propio proceso de autoconocimiento, que fueron como del día a la vida, o sea, como siempre soy como de menos a más, como sí, quiero construir tal vida, como quiero sentirme, esto que te decía cuando empecé terapia, quiero sentirme más plena y sé que debe haber otra forma de sentirse mejor. Bueno, empezar a desglosar cómo es eso, qué es para mí plena, como muy describir, te juro, como sí. Me encanta esto que traes igualmente como de los hábitos relacionados con el autoconocimiento, porque me parece que es clave y más, volvemos a esto de la era de la información y que a mí me encanta porque hay muchos reels de eso, ¿viste? Que me dice, bueno, un día desayunando según las redes sociales, no comas tostada, después de eso te dice, no comas fruta, y así no sabes qué hacer directamente porque tenés 20.000 voces diciendo cosas diferentes y muchas veces lo que sucede es eso, ¿no? Que, bueno, tengo que instalar esto porque otra persona está diciendo que lo toca hacer. Ejemplo, para mí que fue como muy clave, el club de las 5 a.m.,
que se volvió una moda, y la gente, me pasaba mucho ¿no? Con mujeres que acompaño, decirme, no, bueno, porque quiero empezar a levantarme a las 5 de la mañana. Y mi primera pregunta era, ¿por qué? ¿No? O sea, como, ¿qué es lo que te motiva, te incentiva a hacerlo? ¿A vos te interesa? ¿Sos productiva a la mañana? No, la verdad que no, me cuesta un montón, yo soy mucho más productiva. Y entonces, ¿por qué te vas a obligar a hacer algo que no tiene un sentido para tu contexto, para tu rutina, para tu vida? Y es tan importante, ¿no? O sea, como ese poder conocernos para que las decisiones que tomamos también estén alineadas a eso, incluso en nuestros hábitos. A mí, por ejemplo, me pasa al revés. Yo soy una persona, a mí tampoco me gusta hacer actividad física, pero mi momento más productivo es a la mañana. Entonces yo sé que lo tengo que hacer a la mañana porque si lo dejo para última hora del día, no lo voy a hacer porque yo termino de atender o termino de trabajar y es momento de desconexión, el momento tecito libre, como dijiste antes. Y sé que tengo mucha más posibilidad de procrastinarlo si lo dejo para la tarde, ¿no? Y todo eso es gracias al autoconocimiento. Y muchas veces, ¿no? Cuando alguien viene a consulta y te pregunta, bueno, quiero instalar este hábito, yo empiezo a desglosar, bueno, a ver, ¿en qué momento sos más productiva? Bueno, ¿y cuántas veces? Y bueno, ¿y qué actividad te gustaría hacer? ¿Y por qué? Porque realmente eso es lo que nos va a permitir el sostenerlo en el tiempo y de eso generar un hábito. Re que te contra. Encima trajiste un título, o sea, el Club de las 5M nunca lo leí, o sea, quiero hacer ese primer disclaimer. Sí escuché resúmenes, conozco el marco teórico, esto que voy a decir no es en contra de su autor. Los libros de productividad y de hábitos, aparte un rubro muy que estoy en tema, los que son bestsellers están escritos por hombres norteamericanos, o sea, no puede haber más distancia entre la vida de Robin Sharma con el Club de las 5M y yo, Sofi, que vivo en Villa General Belgrano, en Córdoba, mujer latinoamericana de 30 años, o sea, Sí. o sea, soy muy fan de los contextos, pero porque otro contexto que no pongo en dudas que a Robin Sharma le sirva, porque no lo sé, sí puedo traer otro ejemplo de la semana laboral de 4 horas, Me vino el mismo. que lo escribió Tim Ferriss, que fue tipo un bestseller, es un librazo, está re bueno, ese lo leí, lo tengo todo marcado, o sea, como muchas cosas saqué de ahí, entendiendo que no es que leer y copio exactamente lo mismo para mi vida. Tim Ferriss después de eso contó que se quiso suicidar, que tuvo depresión, que como que un montón de cosas de su vida, porque cada uno hace su proceso. Entonces, siento que en esto de tipo el reel de moda, el hábito en tendencia, el curso, lo que fuera, como que el autoconocimiento siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y hay una cosa que hace poco hablaba con unas clientas ahí de mi comunidad que decía, a veces nos preguntamos tanto como esto, ¿cuándo soy productiva? Trabajo un montón en la productividad consciente en mí misma, digo, más allá de lo que facilito, que también empecé a preguntarme cada tanto, ¿cuándo fue la última vez que fui feliz? O sea, que me sentí como esa sensación de, yo creo que la felicidad la asocio más con plenitud, digamos, como, ¿cuándo fue la última vez que me sentí plena? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo me sentía? ¿Cómo estaba vestida? Y por lo general, te juro, es en pijama con mi esposo, charlando después de un día intenso, dándome una ducha. Y cuando decís, para, la vida no me está pidiendo que sea la próxima millonaria, la vida me está pidiendo que disfrute, si hay sol, si hay no sé qué, que habrá épocas que queremos más conquistas, requete contra sí, no sé si todo el tiempo quiero estar persiguiendo una zanahoria. Y eso me pasó particularmente este año, que cuando empecé el año dije, ok, ¿qué quiero? Va a ser un año más de sostener, de conquistar algunos objetivos y tal, pero no va a ser un año muy ambicioso. Y me acuerdo que cuando lo compartí en el primer newsletter del año, fue como un montón de gente resonando en, ok, claro, no hay una zanahoria a la que quiere ir en este momento, porque llegué a un presente, días más, días menos, valga la aclaración, que me gusta mucho y lo que quiero es un presente ampliado, no quiero cambiar toda mi vida, no quiero cambiar, tipo detonar como lo conquistado y tengo un temón con muchas palabras y muchos conceptos, zona de confort es con una que tengo un temón, A mí no me y digo, gusta. estuve un montón de tiempo y de proceso para construir una hermosa zona de confort. No tengo ganas de salir ya de mi zona de confort, digamos, ¿no? Totalmente. De hecho, o sea, a mí me pasa lo mismo. De hecho, mi pareja siempre me carga porque yo con las palabras soy, hablando mal y pronto, muy hincha pelotas. O sea, para mí todas las palabras tienen un sentido detrás y a veces no medimos el impacto que tienen las palabras.
Y con la zona de confort particularmente a mí me pasa esto, digo, la vida ya de por sí es tan compleja. No hace falta perder el noticiero 10 segundos y es tan compleja la vida y el mundo en este momento, ni hablar, que qué lindo es poder decir, che, en esta zona estoy cómoda. ¿Por qué me tengo que obligar a salir de mi zona de confort? Si justamente digo, ¿qué tan...? A mí se me viene, no sé, la imagen, no sé si sos fanática de Los Simpsons, de Homero, cuando está ahí tapado, que se siente el rollito de canela, ¿no? Y como, qué placer. Porque realmente, digo, en un mundo tan, a veces tan hostil, tener zonas de comodidad y tener zonas de confort es un privilegiazo. Y por esta Total. demanda de tener que estar saliendo constantemente, muchas veces también es esto, correr detrás de una zanahoria que ni siquiera es mía, que ni siquiera me planteé, che, pero yo quiero esto, a mí me interesa esto, tiene que ver con mi propósito, con lo que estoy buscando, con lo que quiero para mi vida. Y muchas veces resulta que no. A mí, de hecho, me pasa a veces con las redes, ¿no? El ruido digital. Me acuerdo que fue, creo, el año pasado, que era que todo el mundo era speaker. Y entonces en un momento empecé, bueno, tengo que ser speaker, tengo que ser speaker. Y hasta que en un momento fue como, pará, ¿realmente tenés ganas de ser speaker? ¿A vos te interesa ser speaker? Y fue como, no, en este momento no, me doy cuenta que no. Yo quiero seguir trabajando digital, a mí me gusta lo que estoy haciendo. O sea, ¿por qué voy a correr detrás de esa zanahoria? ¿No? Entonces me parece tan importante. A mí me gusta el concepto, yo digo que es ampliar la zona de confort, no es salirse. ¿No? Y como, ok, sí, está buenísimo ampliarla y animarnos a cosas desconocidas, pero no es un salto al vacío. Porque los saltos al vacío se sienten así, justamente, ¿no? Agobiantes. Y muchas veces lo que nos hace es querer salir corriendo y volver de vuelta para atrás. Entonces me gusta como más hablar de ampliar nuestra zona de confort. Ay, me encanta y me lo rellevo a ampliar la zona de confort. Totalmente. Y siento que hay momentos, de nuevo, donde tenés más ganas de saltar al vacío, entendiendo que todo tiene un costo de oportunidad. O sea, como que todo tiene una contracara, no Obvio. necesariamente negativa, o sea, es como un costo de oportunidad. Yo creo que uno de los mayores saltos al vacío que hice fue empezar a emprender, porque nunca en mi vida, o sea, me gustaban un montón de cosas del mundo emprendedor. Soy una persona que le gusta mucho la certidumbre, y emprender y certidumbre no van precisamente de la mano. El primer año fue un re desafío realmente emocionalmente, y ahí volví a full, tipo terapia, flores de Bach, Todo. yoga, meditación. O sea, el primer año fue como realmente volver a ser inicial en las emociones. Em, Entiendo que no siempre estoy para saltar al vacío, o sea, y esto, ¿no? Como no valgo más por saltar más al vacío o menos, porque ahí dependerá de los gustos de cada uno y de la aversión que tengamos al riesgo o no. Digamos, hay personas que, no sé, mi socia en la consultora ama saltar en paracaídas, quiere como certificarse en instructora de paracaidismo. Yo le digo, amiga, me da vértigo hasta verte saltar, ¿entendés? Claro. Como que no sé, y son gustos y son cosas. Y creo en esto que decís de poder buscar los objetivos que quiere y que resuena. A mí me pasó con el nomadismo digital y con los viajes. Amo mi casa, soy re de estar en casa, o sea, como que es algo que disfruto mucho. Y el año pasado dije, bueno, quiero viajar más seguido, cada tanto. Viajé algo así como cada un mes y medio, viajes cortos por Argentina. Ya cuando iba tipo al quinto viaje dije como, "No, yo no quiero viajar un tiempo, digamos, como que estoy re ok con no viajar un tiempo y estar en mi casa". Y este año yo siempre tengo un mood board acá pegado frente a donde trabajo, y recorté de una revista que decía, sal, viaja, piérdete, y cuando vuelvas quizás descubras que como en casa en ningún sitio. Y Qué es como lindo. eso, sí, re, salí, viajá, me gusta. En este momento no estoy para nómada digital, digamos, ok, lo experimenté, que eso es que siento que ahí lo vuelvo a enlazar con el autoconocimiento y con la compasión. Es hermoso explorarlo con curiosidad, como yo digo, como si fuéramos una niña de 6 años que le están enseñando a leer, que cuando estás aprendiendo a leer te enseñan las vocales, no te hacen leer Borges, digamos, o sea, como el mismo grado empezá a experimentar, fíjate, quizás te recopa y encontrás algo hermoso, y quizás preferís venir unos pasitos para otro lado, y como creo que eso es como algo que me re queda de todo este proceso de autoconocimiento, y siento que es algo que te acompaña durante toda la vida, pero como el poder permitirte cambiar y tomar decisiones y deshacer y rehacer y repensar,
viste, como muy distinto a por ahí a cuando somos chicas que escribimos como, Coti, sé mi amiga, no cambies nunca, y como que Sí. ahora digo, cambia todo lo que quieras, o sea, cambia todo lo que quieras y volvamos a elegirnos hasta en los vínculos de pareja, o sea, a mí me pasa que este año cumplimos 9 años con Nico, y es como, claro, pero no somos ni a gancho las mismas personas que nos conocimos hace 9 años, ni tenemos los mismos gustos. La base, los valores, la persona, seguimos siendo las mismas personas en esencia, pero desde yo nos conocimos, yo me quería ir a vivir a Nueva York, vivo en el campo casi ahora, o sea, imagínate la distancia de deseos. Entonces, creo que eso también, permitirnos como reconstruirnos a nosotras mismas, a mí es algo que me libera un montón. Y permitirnos también, como la etiqueta, yo siempre estoy olvidando también del yo soy, como una cosa de contrato en piedra tallado, o el yo no soy, ¿no? O sea, como justamente es tan limitante, no, porque yo soy así o yo no soy así, cuando justamente estamos en una construcción constante y es parte de nuestro crecimiento. Hoy querer una cosa y mañana capaz querer completamente lo opuesto, ¿no? Como el ejemplo que acabas de traer, bueno, quería vivir en Nueva York y ahora estoy viviendo en el campo y me encanta, y son justamente dos opuestos diferentes. Y no es, y a veces está como ese concepto, no, pero qué vendida, pero qué barriga, pero esta se da vuelta. No, es que vamos cambiando y nuestras necesidades también cambian, ¿no? Y por eso yo hincho tanto con el autoconocimiento, porque es muchas veces lo que nos va a mover a tomar decisiones a conciencia, ¿no? El estar atenta a, bueno, ¿quién soy hoy y qué necesito hoy para mí? Re que te contra. Y creo que esa es una de las cosas que más he trabajado también en terapia en estos años, como las etiquetas nos sirven porque nos organizan en esto, en un mundo muy caótico hay cosas que te simplifican, mapas mentales, fin, Sí. ok. Pero hay etiquetas que de repente esto, yo decía, ay te juro, y hoy no me puedo sentir más lejos de esto, soy una persona cero creativa. Esa era como frase, pero mía de cabecera, ¿por qué? Porque vengo del Excel, de economía, me encantan los números, hasta que entendí que en realidad la creatividad podía ir desde cómo resolver desafíos y problemas, ni hablar desde que emprendo, que vuelco ya mi lado creativo a propuestas, textos. O sea, en el emprendimiento creo que uno entra tipo en un máster de emoción y autoconocimiento, pues te encontrás haciendo cosas que nunca. Y me acuerdo que cuando recién empecé, eh, que recién me animaba tipo a grabarme en historias y así, que me moría de la vergüenza, me ponía toda colorada, me transpiraban las manos, qué sé yo, todo, me acuerdo que viene Nico un día y me dice, che, ¿sabes qué me preguntaban en el trabajo si vos sos influencer? Ay, no, tipo infartada, era como, no, o sea, yo no soy esto, soy tal cosa, solamente tengo una cuenta y bla. Después pasando el tiempo, no, y tampoco me siento influencer si voy al hecho puntual, pero después decís como, ¿y cuál sería el problema si hoy me sentiría convocada con eso? O sea, como hay algo que puede ir mutando y que puede ir cambiando en esto, en función de lo que queremos, de lo que necesitamos, porque creo que hay etiquetas que de nuevo en su momento nos sirven para ordenarnos y para hacer algún tipo de foco, pero que hay otros momentos que nos dejan en una zona de agua estancada, ¿viste? Como decir, no, no, es que yo no soy esto. Y yo nunca me hubiera animado, qué sé yo, si me seguía repitiendo no soy creativa, nunca hubiera llegado a tener un podcast, por ejemplo, o nunca hubiera llegado a esto, a salir hablando en cámara. Y me acuerdo que con mi suegra hablaba mucho y con mi mamá también, que me decía, sobre todo mi mamá, hija, nunca me imaginé que ibas a tener como este lado que te gustara tanto compartir, más cuando compartís cosas tuyas, digo, ¿no? Claro. Compartir de por sí es un acto de vulnerabilidad, pero compartir cosas tuyas, que me acuerdo que charlando con mi mamá le digo, la verdad que yo tampoco nunca pensé que me iba a gustar hacer esto, o sea, como hasta que lo probé y de repente me encontré que algo distinto se me cocinaba. Creo que ahí es donde vuelvo a la escritura, o sea, como tener ese espacio seguro donde vos puedes preguntarte quién sos, qué querés y qué no, sin conversarlo necesariamente con un otro que te puede cejar en la opinión, o sea, Totalmente. porque qué sé yo, tengo mis amigas de toda la vida y que quizás ellas pueden tener una opinión muy distinta a mis nuevas amigas del adulte, como que, viste, uno es también en función de sus contextos. Totalmente. Me gustaría preguntarte qué cosas son las que te ayudan a volver a vos. En un momento nombraste, ¿no? Esto de que vos tenés ya como ese lugar seguro que decís, bueno, estas cosas cuando me doy cuenta que me estoy yendo, me estoy perdiendo, me ayudan a volver a mí. ¿Qué son esas cosas?
El silencio primero, o sea, soy una persona que habla un montón y como tener espacios de silencio me sirve mucho. Yo casi todo el día estoy sola, entonces hay algo que se me cocina en el silencio hermoso. Tener un espacio en mi casa que no se ve puesto todo blureado, pero que es acá atrás, donde tengo tipo mis journals, mis cartitas del tarot, mi oráculo, como ese momentito así. Ayer, por ejemplo, venía como tomando decisiones muy difíciles en el emprendimiento. Ayer terminé de tomar esas decisiones y dije, íbamos a cenar ya, y le digo a Nico, Gordi, bancame 40 minutitos que necesito, como, viste, ponerme acá auriculares. La música es algo que me ayuda a volver a mí. Música, mis cuadernos, tipo luz tenue. Ay, salí de acá del escritorio siendo otra, o sea, ¿viste cuando decís hermoso? Creo que eso me... Tener, bueno, esto muy tipo Virginia Woolf, pero tener un cuarto propio es algo que me hace muy volver a mí. No todas las casas están preparadas para tener un cuarto propio. De hecho, yo comparto una parte del escritorio con mi esposo, pero tener un espacio en tu casa que te permita relajarte, donde nadie te hable, donde como, o incluso si no tenés el espacio, poder pedírselo abiertamente al otro, como, che, necesito esto un rato, escribir sin duda, ya lo dije, eh, hacer la retro, ni hablar, o sea, todas las retros, la diaria, la semanal, la mensual, la semestral, porque en cada ciclo temporal se me cocina algo distinto, o sea, en la semana puedo entender si fui más productiva, menos productiva, más asertiva, menos asertiva, pero en la mensual es donde recalibro y digo, che, ¿a qué estoy jugando con esto? ¿Estoy yendo hacia donde quiero o no? Siento que la retro es como algo que me hace volver muchísimo a mí, ni hablar mi red de tipo terapias, esto que va cambiando un montón. Este año incursioné en osteopatía, por Sí. decirte. Me encantó el proceso, encontré algo que no había probado nunca, pero tengo tipo mi masajista para tal cosa, mi terapeuta para tal otra, hago homeopatía hace muchos años también, entonces sé que hay momentos específicos que me sirve mucho la homeopatía. Em, y también todo lo que sea como poder pasar al cuerpo es algo que me desafía, porque soy muy mental y siempre lo quiero resolver en la mente. O sea, mi primer instinto es resolverlo en la mente. Escribir, pensar, o sea, todo me convoca a lo mental, pero he aprendido, o intento recordármelo, que, no sé, me puedo regalar esto, una clase de yoga y de repente, o ahora que estuve de viaje la semana pasada mientras estamos grabando esto, y fue como, wow, cuánto necesitaba estar una semana con mis amigas, cagarme de risa, no pensar en nada y a la vez volver con más claridad y como un montón de cosas. Siento que eso, y de nuevo lo voy a reforzar una vez más y por última vez, escribir lo que quiero, escribir lo que no quiero. A veces no estoy tan clara con lo que quiero como con lo que no quiero, entonces permitirme escribirlo y que nadie lo vea, a mí es algo que me da mucha libertad, como, ok, esto no lo quiero más. Bueno, no lo puedo poner en palabras todavía, quizás no lo puedo compartir con mi equipo de trabajo, con lo que fuera, ahora que vengo en esto en cosas que no quiero más en lo laboral, pero ya está escrito, ya sé que va por ahí, tiempo más, tiempo menos, iré a tomar esas decisiones y ya. Y siento que hay personas, seres queridos, que también son un remanso, digamos, y que también siempre que pidamos o siempre que pido como con asertividad o con claridad, como, che, necesito hablar de esto, estás para escucharme, porque también aprendí a pedir los momentos, eh, tengo mis personas así, ¿viste? Que decís, no sé, mi hermano, somos millones de hermanos, pero tengo un hermano con el que sé que si lo llamo es tipo, che, Fran, estoy con esto, y tipo en 3 segundos, sí, me puede preguntar, me puede decir algo que me trae otra cosa. Me pasa con Nico, mi esposo, que más allá de ser mi esposo es muy mi amigo y como hay muchas cosas en las que me puede entender. Me pasa con Maca, con la persona con la que trabajo, me pasa con mis dos mejores amigas, que es como, viste, como esos espejos que no puedes evitar y que es como que te van a traer una pregunta, una mirada amorosa. Sí entiendo que cuando estoy en esos momentos que necesito volver a mí, porque todo esto son sistemas seguros, hay veces Claro. que los necesito más, hay veces que menos. Cuando necesito eso, sí entiendo que me alejo un poco de lo público, digamos. Tampoco que sea una persona pública, pero sí, a mí en lo personal,
no me siento tan como, no sé, seducida por el lado B. No me gusta compartir el lado B. No con eso me gusta compartir todo unicornios, no tampoco, ni flores, ni corazones. Cuando estoy en esos momentos entiendo que son procesos míos, que no tengo ganas de que se conviertan en algo productivo, en un posteo, en un reel, en un episodio. Después, si en algún momento me resuena compartirlo, lo compartiré, Obvio. pero en eso sí entiendo que son momentos más míos para adentro. Qué lindo. Y qué bueno también que igual, no queriendo compartir tanto ese lado B, también igual hoy, por ejemplo, ya has accedido a hablar acá y contar un montón de cosas que también tienen que ver, ¿no? Con ese lado B o ese lado más vulnerable, si se quiere. Así que agradezco muchísimo como las ganas cuando te invité de, ay, sí, me encanta, re. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, yo siempre digo que, bueno, estos episodios, no elijo yo los nombres del episodio, porque me parece que no hay nadie más experto que uno en su propia vida, entonces no quiero tener yo esa responsabilidad de titularlo, y me gustaría saber cómo te gustaría que se llame este episodio. Es una re buena pregunta y si bien la sabías al principio, es muy difícil ponerle un título a una conversación que fue por tantos lugares y gracias en serio por el espacio, porque me parece un tema re importante y me parece muy amoroso traerlo así, digamos, ¿no? Como gracias por tu mirada y por tus preguntas que fueron preciosas. Gracias. Estoy ahí como entre dos nombres, conceptos, ideas. Uno puede ser esto como elegir desde la necesidad, siento que se puede llegar a malinterpretar. Por un lado, creo que le pondría algo así como, no sé si sistemas para volver a mí, pero como esto, herramientas no, porque es muy concreto, pero como momentos para volver a mí, como encontrar ese remanso, siento que es algo que en un mundo que habla tan fuerte y gira tan rápido, volver a nosotras, a nuestros ritmos, a nuestro pulso vital, es como contracultural. Entonces siento que iría más por ahí. Me encanta, me encantó. Mil gracias, Sofi, de verdad, me encantó la conversación, súper enriquecedora. Gracias de verdad por la predisposición, por hacerte el tiempo y el ratito para que podamos conversar. Me encantó y de verdad, muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a vos. Espero que sirva, que ayude, abierta la puerta a conversar las que resuenen al respecto. Y ojalá eso, ¿no? Que podamos ir construyendo entornos y mundos más amorosos con nuestra psiquis, con nuestros deseos, con nuestras necesidades, entendiendo que todo es cíclico. Así que gracias, Coti. Hermosísimo. Un placer enorme. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.